Damos gracias a Dios por este tiempo y poder llegar a sus hogares y llevar esta palabra que sea de mucha edificación para cada familia en la que pueda llegar esta bendita palabra. Vamos a orar pidiéndole la dirección a Dios y la guía de su Santo Espíritu. Padre, gracias en el nombre poderoso y bendito de Jesús de Nazaret, que nos das la oportunidad de predicar tu palabra, nos das la honra, Padre amado, de transmitir tu voz, tu voluntad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que pueda esta palabra ser de edificación y de bendición para cada familia donde llegue esta palabra. Te damos gracias, Dios amado, por la oportunidad que nos das. Gracias, Dios. Amén y amén. Sea bendito el Señor. Y vamos a leer la palabra en el libro de Juan, capítulo 14, versos 23 al 27. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y la palabra de Dios dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Verso 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Que el Señor añada bendición a esta bendita palabra del Señor. Y casi todo este pasaje del libro de Juan, en el capítulo 14, habla el Señor Jesús de la diferencia del que le ama y el que no le ama. Vamos a enfocarnos en esta palabra, la bendición del que ama a Dios y la situación adversa en aquel que no ama a Dios, en aquel que no ama a Dios. Dice la Escritura en el libro de Romanos que los que aman a Dios, todas las cosas le suceden a bien. Esa es una promesa de Dios para todo aquel que le ama. Hay promesas preciosas, pero Dios en su palabra nos enfoca quién le ama y quién no le ama. Miramos ahí, dice: el que me ama, mi palabra guardará. La palabra de Dios tiene propósitos divinos. Número uno, guardarla en el momento preciso que la necesitemos usar la palabra. Y esa es la bendición del cielo cuando guardas esa palabra. Pero es importante saber dónde guardar la palabra. La palabra de Dios se guarda en el corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si esa palabra está guardada en tu corazón, si esa palabra está abundando en tu corazón, de lo que vas a hablar tú es cosas buenas, es cosas positivas. Aún en la situación difícil vas a hablar positivamente, porque la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas les suceden a bien. Y nos enfocamos en lo que dice la palabra: el que me ama, mi palabra guardará. Éxodo capítulo 15, verso 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, recíbalo, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová
tu sanador. Nos habla el que oye mi palabra y la guarda. El que oye mi palabra y la guarda. Y aquí dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Habla de paternidad, habla de atención, habla de respeto. Oír atentamente la voz de Dios, oírla y guardarla. Y dice aquí la palabra, como recompensa ninguna enfermedad. Ninguna enfermedad. Es importante, amados hermanos, orar antes de estar enfermo. No quiere decir que si oras al estar enfermo Dios no te pueda sanar, pero yo pienso que es mejor orar. Señor, gracias por la salud que tú me has dado. Y dar esa gracia diariamente. Gracias, Señor. Yo quiero estar sano, saludable para servirte. Aquí dice la palabra, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. Habla e hicieres lo recto delante de sus ojos. Hay un pasaje en la Escritura, en el libro de Hebreos, que dice así, que los ojos de aquel al que le vamos a dar cuenta están abiertos. Abiertos, dice, sus ojos. Abiertos sus ojos. ¿Qué quiere decir, amado? Que nosotros debemos de hacer lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios. Delante de los ojos de Dios. Esa es una iglesia que camina firme y a consolidarse en el nombre de Jesús. Ninguna enfermedad. Dios tiene recompensa a todo aquel que guarda su palabra. Que guarda su palabra. Pero no te voy a hacer una comparación simpática como las abuelas, que las abuelas venían y cuando le regalan una vajilla o algo que le regalan, lo guardan. Y que nadie me lo toque. No, la palabra no solo es para guardarla, es para usarla en el momento indicado. Para usarla en el momento indicado. Aquí dice, el que me ama guarda mi palabra. La palabra se guarda para ponerla en acción en el momento indicado. Dice en Deuteronomio, capítulo 29, verso 9, guardaréis pues las palabras de este pacto. Pacto es compromiso. Pacto es determinación. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra. Dice, cerrando aquí este verso, para que prosperes, para que prosperéis en todo lo que hicieres. La palabra de Dios trae prosperidad en todo aquel que guarda su palabra, pero el guardar y hacer. La Biblia dice que no son bienaventurados los que oyen, sino los que oyen y la guardan. Por eso nos habla de no ser oidores olvidadizos. El oidor olvidadizo es aquel que pone atención a la palabra y luego se olvida de la palabra. El oidor, aquel hombre, aquella persona madura, oye y la guarda y la atesora. La palabra es un tesoro. La palabra es un tesoro para guardarlo en el corazón, porque la Biblia dice que el hombre bueno, de su buen tesoro que hay en su corazón, la palabra de Dios guardada es un tesoro. Y de esa manera conoce Dios al que le ama. El que me ama, dice la palabra, guarda mi palabra, guarda mi palabra. Pero mire qué poderoso, al que guarda la palabra, dice, las pondréis por obra para que prosperes en todo lo que hagas. Que Dios prospere tu vida al guardar esa palabra y vivir esa palabra. Y esa palabra ponerla en acción, esa palabra que sea algo que edifique grandemente tu vida. Dice en Proverbios, capítulo 3, verso 21. Mire qué poderoso es esto. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino
confiadamente y tu pie no tropezará. Verso 24, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Mire qué precioso aquel que oye la palabra, aquel que ama a Dios, le demostramos a Dios. Cuando le amamos, le guardamos su palabra. Su palabra es consejo, su palabra es vida. La palabra te da prosperidad. Aquí dice la Biblia. La palabra da prosperidad. Guárdala y ponla por obra, dice, para que prosperes en todo lo que hagas. ¿Sabe qué es? Que no damos un paso si no buscamos el consejo de Dios, el consejo en su espíritu. Por eso dice aquí la palabra, yo voy a dar de tu espíritu y Él los enseñará, y Él los enseñará. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Qué precioso es esto. Dice el verso 22, será vida a tu alma. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios atesorada en el corazón es vida. Por mí, dice la palabra, se te alargarán los días de tu vida. Habla de una vida sana y una vida saludable. Cuando te acuestes, no tendrás temor. ¿Cuántas personas? Yo he sabido de personas que tienen miedo a acostarse, miedo de dormirse, porque piensan que otro día no van a amanecer con vida. Cuando guardas la palabra, no hay ningún temor. No hay ningún temor. Dice, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Tu sueño será grato. La palabra de Dios guardada en el corazón te da salud, te da tranquilidad, te da paz. Esa es la palabra de Dios. Y cuando nosotros guardamos esa palabra, y la atesoramos, le estamos demostrando a Dios que le amamos. Así identifica a Dios aquel que le ama. El que me ama, guarda mi palabra, dice. El que me ama, mi Padre, dice, y yo estaremos con Él. ¿Qué es eso? Comunión con Dios. Cuando guardas la palabra de Dios en tu corazón, la presencia de Dios estará en tu vida para guardarte donde quiera que tú camines. Ese es el precioso tesoro que es la palabra de Dios. Pero mire cómo identifica el Señor al que no le ama y las consecuencias de aquel que ignora amar a Dios. De esto hay que hablar. De esto que hay que hablar como iglesia, hay que hablar de estas cosas. Proverbios capítulo 13, verso 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Pobreza y vergüenza. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios. Número 1 dice, útil para instruir, útil para enseñar, útil para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero aquí dice la Biblia, aquel que no guarda la palabra, le está diciendo al Señor, en otras palabras, le está diciendo, no te amo, no te quiero en mi corazón. Aquí dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. La palabra de Dios es consejo. La palabra de Dios es consejo. Guarda este consejo en tu corazón. Dice, mas el que guarda la corrección recibirá honra. La palabra de Dios lleva la finalidad de corregir aquellas cosas que estorban en nuestra vida, aquellas cosas que impiden que nosotros podamos amar a Dios. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Recibe esta palabra y corrige aquellas cosas que de repente, ignorantemente, le estás diciendo a Dios que no le amas. Primera de Samuel, capítulo 12, verso 15.
Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Mas si no oyeres, mire qué terrible es esto. Muchas personas ignoran esto porque de esto no se predica. Ahora se predica de animar, de motivar, de prosperidad y de muchas cosas que no es que es malo, pero estas verdades hay que predicárselas al pueblo y hay que predicárselas al mundo. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo de Dios. Pobreza y vergüenza. Pero mire lo que dice: la mano de Jehová estará contra vosotros si fueres rebelde. No entiendo por qué muchas personas son rebeldes a la palabra de Dios. Y en un momento de dificultad, lo primero que dicen: Dios mío, ¿y por qué me está pasando esto? Nunca preguntes por qué. Pregunta ¿para qué? Pregunta ¿qué te está enseñando el Señor? Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés: en el día del bien goza, y en el día de la adversidad considera. En el libro de Lamentaciones, lo hemos leído repetidas veces, en el libro de Lamentaciones dice: sucederá algo sin que el Señor lo mande. No procede de la boca del Altísimo lo bueno y lo malo. Lo malo viene cuando somos rebeldes a la palabra de Dios. La mano de Dios estará contra vosotros. Amado amigo, que ignorantemente ha rechazado la palabra, pídele perdón a Dios en este momento y arrepiéntete y busca el rostro de Dios. Y Dios dice en la Biblia que es bueno y es perdonador y es Padre de misericordia. Pero muchas personas ignoran esto, que le están diciendo a Dios: no te amo, por ignorar la palabra. Pero que esta palabra te abre el entendimiento y lleve a una vida diferente, a tu vida y a tu familia. Y la mano de Dios estará contra vosotros. Salmo 68, verso 6. Dios, dice, hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a la prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Mire qué tremendo aquella persona que es rebelde a la palabra de Dios. Hay personas que les ofende que les hablen de la palabra del Señor. Qué tremendo. Por eso dice la palabra que nosotros debemos de orar. Debemos de orar, debemos de interceder. Más adelante vamos a ver qué precioso es Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Por eso predicamos la palabra. Por eso predicamos la palabra. No sea rebelde a la bendita palabra de Dios. Cerrando, el Señor en el verso 17 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. El mundo habla de paz cuando cree que está sin conflictos. Muchos tienen paz cuando tienen dinero, pero la paz del mundo es diferente. La paz de Dios es una paz interior, que aún en la adversidad tenemos paz, que aún en el conflicto tenemos paz, que aún en la enfermedad tenemos paz. Esa es la paz de Dios. La paz de Dios no depende de circunstancias. La paz de Dios depende de haber guardado su palabra en nuestro corazón, porque en la palabra de Dios tenemos promesas. El apóstol Pablo decía: yo sé en quién he creído. Esa es la paz interior que da la bendita palabra de Dios, no como el mundo. La paz del mundo depende de las circunstancias, depende de los acontecimientos. Muchos en este momento han perdido la paz, pero su pueblo debemos de estar en paz, porque hay una promesa de Dios: nunca te dejaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso, pueblo de Dios, que provoque paz en tu corazón. No como el mundo. El mundo está esperando que esto termine para tener paz. Nosotros tenemos paz en el corazón porque hemos creído en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la guardamos en el corazón. Dice aquí la palabra, mire lo que dice en Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, y recalco, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Estoy hablando con aquellas personas que se han apartado, que han retrocedido y se han vuelto al mundo. Dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. El hijo pródigo en rebeldía le dijo al padre, dame mi herencia y yo me voy. Y el padre es un padre que te ha dado libre albedrío. Y le dijo, está bien, aquí está tu herencia. Haz con ella como quieras. Y el hijo pródigo se fue. Y dice que gastaba su dinero en prostitución, gastaba su dinero en cosas que no aprovechan. Y dice que cada día que iba más lejos del Padre le iba peor. Así le pasa a todo aquel que es rebelde a la palabra de Dios. En el mundo tendréis aflicción. Y cuando el hijo pródigo estaba tocando fondo, dándole de comer a los cerdos, que era la peor ofensa, que podía tener un hebreo en aquel tiempo, apacentar cerdos. Y cuando estaba allí en un momento de lucidez, dijo, en la casa de mi padre, un jornalero está mejor que yo. Y reflexionó en ese tiempo de lucidez. Reflexiona y que Dios te dé lucidez en este momento y que puedas volver arrepentido al camino del Señor. Dice la Biblia que somos embajadores en el nombre de Jesús, y es como que si Dios hablase por medio de nosotros y os rogamos, reconciliaos con Dios. Este es tiempo de reconciliación, este es tiempo de considerar, has perdido la paz porque te has alejado de Dios. Aquí dice esta palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Advertencia, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo hay aflicción. En el mundo hay aflicción. Salmo 49, verso 1 y 2. Oíd esto, pueblos todos, habitantes todos del mundo, cualquiera que quiera ignorar que este es un trato de Dios, está equivocado. Aquí dice la palabra, y esta palabra es actual, porque la Biblia dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra es actual. Aquí dice la palabra, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Dios le quiere mostrar a todos los habitantes de la tierra que Él es el soberano Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, el que quita reyes y pone reyes. Ese es el Dios todopoderoso que yo conozco, que gobierna en el cielo y en la tierra. No hay otro. No hay otro. Mire qué poderoso es esto. Mire qué poderoso es esto. Para que todos los habitantes del mundo, este es un trato de Dios, porque es demasiada la maldad que hay en el mundo. Uno de los mandamientos del Señor dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un día un comediante decía en una de sus películas,
Dios dijo, amaos los unos a los otros. Pero el hombre ha confundido, dice, y su principio es armaos los unos contra los otros. Amados, la Biblia dice que está la fe, la esperanza y está el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Y el primer amor debe de ser a Dios, porque los que aman a Dios, guardamos su palabra. Vivimos su palabra, atesoramos su palabra. Mire, este es un trato con todos los habitantes del mundo. Y la Biblia dice que el juicio comenzará por casa. Y si comienza por casa, ¿dónde va a quedar el impío? ¿Y dónde va a quedar el pecador? El trato de Dios es con toda la humanidad. Con toda la humanidad. ¿Sabe por qué? La maldad ha subido a la presencia de Dios. Corrupción por todos lados. Corrupción por todos lados. La riqueza está mal distribuida. ¿Por qué? Porque hay falta de conciencia, falta de compasión, falta de consideración, falta de amor. Dios tiene un trato con el mundo en este momento. Pero yo creo firmemente que después de esto nos vamos a levantar poderosamente. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Y lo declaro proféticamente. Proféticamente. Dios está mostrando al mundo que Él es todopoderoso. Que Él es todopoderoso. Cierro con esto. Juan capítulo 17, versos 20 al 23. Mire aquí puede ver usted la manifestación del gran amor, el gran amor de Dios por la humanidad. Mire lo que dice en el verso 20. Mas no ruego solamente por esto, se refiere a nosotros, sino también por los que han de creer en mi palabra. En mí dice, por la palabra de ellos. Habla de los que predicamos. El verso 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Verso 23 dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué precioso es esto. Qué precioso es. El mismo Señor Jesucristo está hablando con el Padre y le dice, no solo ruego por ellos, sino por los que han de creer en la palabra, no, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dios está rogando en este momento por ti, amado amigo, amado hermano que te has apartado. Dios está rogando, el Señor Jesús está rogando porque esta palabra toque tu corazón. No te ruego solo por ellos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra que ellos prediquen. Se refiere a esta palabra que te estoy predicando en este momento, o hay otros predicadores, pastores, líderes que están predicando en todo el mundo esta palabra. Dios está rogando que tú creas en la palabra predicada. En la palabra predicada. Y en el verso 22 dice, para que todos sean uno, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea. Esto habla con nosotros, la iglesia. Nosotros, la iglesia, tenemos, amados, una gran responsabilidad delante de Dios, porque la Biblia dice que somos la luz de este mundo. Somos la luz de este mundo, dice, para que el mundo crea. Eso debe de traernos reflexión, que como iglesia tenemos que levantarnos con un testimonio, arreglando nuestras diferencias, hablando
Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, hablando de perdonar. El Padre nuestro nos habla de perdonar, perdonándonos unos a los otros, soportándonos los unos a los otros, para que el mundo crea. El mundo va a creer cuando nos mire en unidad, cuando nos mire caminando recto, caminando firme, caminando en armonía, arreglando nuestras diferencias, aprendiendo a perdonarnos los unos a los otros. Dice la Biblia que es de sabio pasar por alto la ofensa. Qué precioso. Cuando el mundo nos mira en unidad, entonces va a creer. Para que el mundo crea, dice, que tú me has enviado. Como ejemplo, debemos de guardar la unidad, amarnos y respetarnos los unos a los otros. En eso conoce Dios, dice, al que le ama. El que dice que ama a su hermano, el que dice que ama a Dios, debe de amar a su hermano. Así, eso nos trata a nosotros como iglesia. Dice en el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La unidad nos lleva a la victoria. Guardar la palabra nos trae paz, nos trae bendición, nos libra de enfermedad por la gracia y el favor de Dios. Que esta palabra edifique grande y poderosamente tu vida. Iglesia, hermano que te has apartado, amigo que no le conoces, aquí dice la palabra, para que todos los habitantes del mundo, nobles y plebeyos, ricos y pobres, este es un trato de Dios con ricos y pobres. Este es un trato de Dios con toda la humanidad. La humanidad ha perdido el respeto a Dios. La humanidad le ha dado cabida al espíritu de incredulidad. Yo reprendo toda incredulidad en tu vida. Hay un Dios en los cielos, el cual todos nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo. Dice, para que le demos cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No por ser cristiano o no ser cristiano, todo ser humano nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo, porque Cristo se presentó como el Salvador, está como intercesor, pero Él va a ser el juez. Dice la palabra, cuando Él vino aquí, yo no os juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, yo he venido para salvar al mundo. Dice la palabra, yo no os juzgo, la palabra que os he hablado, ella os juzgará en el día postrero. Guarda esta palabra, atesora esta palabra, porque hay una promesa. El que me ama, guarda mi palabra, y yo y mi Padre haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra. Que Dios te abra el entendimiento, que Dios te abre el entendimiento y pueda reflexionar sobre esta palabra. Cuando estamos en contra de la palabra, la mano de Dios está en contra. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Qué poderoso es recibir la palabra y guardarla en el corazón. Amado hermano, que esta palabra consolide tu vida en el Señor. Amado hermano que te has apartado, que esta palabra te abra el entendimiento. Hay un Dios en los cielos al cual le vamos a dar cuenta. Consecuencias de no oír la palabra de Dios. Si has perdido la paz, este es tiempo de volver y buscar al Dios de paz. En el mundo tendréis aflicción. Reflexiona sobre esto y que Dios traiga paz y bendición y reflexión en tu vida por medio de esta palabra. Yo voy a orar, así como estamos, vamos a orar. Yo quiero orar por tu vida, por tu familia, y que la gracia, la misericordia y el favor de Dios te abra el entendimiento. Padre,
en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que la ira de Dios es por un momento, pero que tu misericordia es para toda la vida. Que tu palabra haya cabida en el corazón de todo aquel que ha escuchado y escuchará esta palabra, y que pueda arrepentirse y que pueda redefinir, que pueda decidir, que pueda determinar y enderezar su camino y venir a los pies de Cristo, que es el único Señor y Salvador, y es el único medio de poder llegar al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada hogar, bendigo cada familia donde llegue esta palabra, en el nombre de Jesús. Oro por aquel que está enfermo, que tu gracia y misericordia lo pueda levantar de una cama de enfermo como testimonio, y que pueda levantarse con fe, agradecido con Dios. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le suceden a bien. Si hay alguien pasando un proceso, la Biblia dice con claridad que las aflicciones que produce el mundo es para muerte, pero las aflicciones que produce Dios es para arrepentimiento. Que Dios bendiga tu vida, traiga sanidad, te dé paz, te dé bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Doy gracias a Dios por este tiempo y agradezco a Dios también por habernos permitido llegar al seno de tu hogar. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.